muy buenos días. Es un agrado estar con todos y todas ustedes y tener la oportunidad de presentar a dos expertos con una amplísima trayectoria profesional y experiencia industrial en la temática que nos convoca. Primeramente, Nicolás Tagle es superintendente de analítica avanzada en Minera Los Pelambres, especialista en el área, y expondrá sobre el contexto general de la inteligencia artificial en la gestión de activos físicos, sus aplicaciones y los desafíos y posibilidades que enfrenta. Posteriormente, Fernando Romero, quien es director responsable por el crecimiento del negocio minero de Honeywell en Latinoamérica, especialista en planificación y desarrollos de proyectos de automatización, realizará una exposición en la cual versará sobre la inteligencia artificial en automatización, control y optimización en procesos de la minería. Dejo entonces con ustedes a Nicolás. Gracias, Nicolás, por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Buenos días, buenas tardes, voy a compartir pantalla con la presentación. Me avisan cuando se vea, por favor. ¿Se ve? Sí, la estamos viendo, pero tienes que colocarla en modo presentación. Ahí, perfecto. ¿Ahí sí? Ok. Sí. Gracias. Bueno, como comentaba el profesor Aldo, esta presentación está orientada hacia las aplicaciones de inteligencia artificial en la gestión de activos físicos. Voy a tocar tres temas. Primero, dar un contexto general de la inteligencia artificial en este ámbito, ejemplos de cómo se está aplicando y cuáles son los desafíos y oportunidades que hemos visto también en su implementación. Un poco presentándome, bueno, soy Nicolás Tagle, soy superintendente de analítica avanzada en Minera Los Pelambres. Actualmente lidero el equipo de ciencia de datos que está a cargo de proyectos de mejora basados en analítica avanzada principalmente, y nuestro foco apunta a poder aumentar o la disponibilidad de los activos, aumentar el rendimiento de los procesos o la utilización también de los activos. Por lo tanto, en el ámbito de mejorar la disponibilidad de los activos es donde principalmente entran este tipo de tecnologías y de metodologías en lo que es la gestión de activos físicos utilizando analítica avanzada, data science, inteligencia artificial. Para comenzar un poco de contexto, cuando hablamos de inteligencia artificial dentro del contexto de la gestión de activos físicos, esto también está alineado con el ciclo del dato que se genera bajo el contexto de Industria 4.0. Es importante tener esto en cuenta, que finalmente lo que vamos a hacer es tratar de convertir un dato, un registro que se genera en un entorno físico, a una acción. Y esta acción puede ser desde una planificación que permita mejorar la disponibilidad de los activos a través de un mejor mantenimiento planificado, poder entregar insights a partir de los datos sobre condiciones que puedan presentarse los activos para poder aumentar la disponibilidad y los tiempos de reacción, o predecir fallas. Por lo tanto, es bien importante considerar este ciclo completo. Esto viene de Deloitte, pero muestra cómo se establece primero un registro digital, que es el dato que se genera en los sensores. Pueden ser sensores físicos, sensores virtuales también, pueden ser sensorización inteligente a través de cámaras, por ejemplo. Cómo esto después se procesa en un entorno digital, donde comienzan a aparecer tecnologías como el uso de la nube, el procesamiento de Big Data, el uso de tecnologías como Deep Learning o inteligencia artificial, y cómo esto después finalmente genera una acción, que es cuando queremos ya utilizar el dato transformado y convertido en algún insight para poder utilizarlo finalmente con una acción concreta. Esta acción puede ser desde, como les mencionaba, detener un proceso y dar la orden de efectuar un mantenimiento, o generar una orden de trabajo para verificar si es que existen repuestos o no en bodega. Por lo tanto, es bien importante tener esto en cuenta, que finalmente cómo se implementan o
cómo se llevan a cabo este tipo de proyectos y cómo entra también la parte de inteligencia artificial. Sin datos es imposible que podamos utilizar este tipo de tecnologías dentro del contexto de mantenimiento de la gestión de activos. Aquí también es importante tener una visión en cuenta de cómo esto puede apoyar la gestión de activos. Como les mencionaba, lo que buscamos es poder cerrar este flujo del dato, este ciclo, y acá vemos cómo esto se puede implementar. Primero, a partir de los sensores que capturan la información, y esta información se almacena. Tenemos arquitecturas que permiten que este dato se transmita en tiempo real y se pueda procesar. Acá hay desafíos que son no menores cuando uno tiene que procesar grandes volúmenes de información en corto tiempo. Y esto nos asegura poder tener la primera etapa, que es el monitoreo. El monitoreo es bien importante porque si queremos implementar algún tipo de tecnología avanzada como inteligencia artificial, necesitamos tener la capacidad de monitoreo y poder capturar qué es lo que está pasando con los activos. Por lo tanto, una vez que ya tenemos los activos monitoreados con los datos transmitiéndose y con la información almacenada, podemos comenzar a construir modelos, lógicas. Aquí podemos hablar de modelos predictivos, podemos hablar de modelos para detectar anomalías, podemos hablar de modelos para prescribir acciones. Por lo tanto, aquí es donde justamente entra un componente importante de la inteligencia artificial que tiene que ver con la capa más de machine learning, tanto en aprendizaje supervisado como no supervisado, para poder entender, transformar esta información que está llegando y poder convertirla ya sea en alguna predicción, en alguna detección de anomalía o en algún escenario operacional también asociado a los activos. La idea es que con estos modelos nosotros podamos tener la posibilidad de generar ya sean alertas, de activar una política de mantenimiento, de poder generar algún insight que pueda ser revisado o de forma automática generar algún ticket de mantenimiento para poder asignar la tarea al especialista que corresponde. Por lo tanto, es bien importante este ciclo, desde la generación del dato hasta la acción, que es donde finalmente se genera el valor, principalmente al usar este tipo de tecnologías. Es importante mencionar también que al principio del proceso, donde hablamos de los sensores, hay un ámbito de aplicación importante en lo que es inteligencia artificial, que tiene que ver más con la capa de detección de información en terreno. Hoy día hay mucha información que se captura a través de sensores, pero también existen eh, otras fuentes de información, como las cámaras, que permiten capturar ciertos datos, ya sea a través de imágenes, que puedan dar pie a este ciclo de trabajo para poder utilizar esa información posteriormente con los modelos que ya se construyeron. Por lo tanto, este ciclo completo permite ver dónde entra finalmente la capa de inteligencia artificial, que es principalmente o en la captura del dato o en la transformación del dato en alertas, en acciones, en recomendaciones o en escenarios operacionales que posteriormente se pueden utilizar para tomar alguna decisión. Cuando nos referimos a inteligencia artificial, es un concepto que es bien amplio. Generalmente dentro del contexto de mantenimiento uno lo puede utilizar en distintos ámbitos, como mencionaba, desde poder generar datos a través de fuentes de información no estructuradas como cámaras, a generar estas lógicas a partir de la implementación de modelos basados en Machine Learning, por ejemplo. Entonces acá a la izquierda se ve un framework que es propuesto por Gartner, que es de este año, que habla un poco de los distintos ámbitos donde se pueden encontrar técnicas asociadas a la inteligencia artificial, ya sea desde el razonamiento probabilístico, donde entran las técnicas principalmente más utilizadas, que son Machine Learning o el modelamiento predictivo, y sus derivaciones como Deep Learning, etc. Están la lógica computacional. Muchas veces cuando uno desarrolla un modelo, el modelo por sí solo, una predicción no va a generar ningún valor por sí sola. Generalmente necesitamos tener una política que convierta la predicción en alguna recomendación o en algún insight que se pueda utilizar. Y es justamente donde entra
la parte de generación de reglas en base a la salida de los modelos, o incluso poder usar técnicas de optimización para poder encontrar cuál es la mejor acción a seguir en base a los modelos que están previamente construidos. Optimización también se puede ocupar en la planificación del mantenimiento, se puede modelar la planificación a partir de técnicas de optimización, ya sea basadas en restricciones, o optimización matemática, o basada en heurísticas. Y también tenemos hoy día un ámbito de aplicaciones que tiene que ver con la capa de Natural Language Processing para poder analizar información que proviene de órdenes de trabajo, poder entender y limpiar los datos para poder desarrollar los modelos. Hoy día uno de los desafíos que encontramos a la hora de utilizar los datos que se generan en mantenimiento es poder utilizar toda la información no estructurada que se genera en las distintas órdenes de trabajo, poder entender cuáles fueron las razones que realmente ocasionaron una detención. Muchas veces esa data no está limpia y esa data hay que procesarla, y es donde entra la capa de procesamiento de lenguaje natural para poder analizar toda esta información y poder entender realmente qué es lo que está ocurriendo, qué fue lo que ocurrió, y poder tener datos para posteriormente entrenar los modelos con información limpia. Entonces, el ámbito de la inteligencia artificial en la gestión de activos por sí solo no es un fin, sino que hay que entenderlo como un conjunto de herramientas que pueden ser utilizadas dependiendo de la necesidad o del caso de uso específico que busquemos. Muchas veces hay proyectos que utilizan distintas técnicas y, como les mencionaba, desde limpieza de datos con procesamiento de lenguaje natural, modelamiento predictivo para poder predecir fallas, o machine learning para poder detectar anomalías en conjuntos de datos con una alta dimensionalidad, generación de lógicas para poder utilizar las salidas de estos modelos y generar una recomendación o una acción. La optimización también entra muchas veces. Entonces tenemos distintas técnicas que van orquestándose a la hora de construir un modelo, un caso de uso de mantenimiento, teniendo en cuenta que siempre esto tiene que tener algún objetivo de negocio bien definido, ya sea aumentar la disponibilidad a través de tener menores tiempos de mantenimiento planificado, o reducir los tiempos de mantenimiento no planificado. Y en ese sentido tenemos distintas pérdidas que pueden ser abordadas a través de los distintos casos de uso que podríamos desarrollar. También se observa a la izquierda la capa de visión por computador, que tiene que ver con esta línea vertical que pueden encontrar hacia la izquierda, que habla de los sistemas de percepción o ambient intelligence que se menciona, y es justamente lo que les comentaba, poder entender a través del procesamiento de datos no estructurados, por ejemplo, cámaras, que es recoger esa información y poder utilizarla después en algún caso de uso de mantenimiento. Por ejemplo, detección de fatiga en algunos materiales, poder detectar algunas grietas, poder detectar óxidos. Son casos que se han desarrollado y donde entran estas técnicas de inteligencia artificial para poder procesar la información no estructurada y poder utilizarla dentro de un caso de uso. Importante también tener en cuenta lo que aparece en la derecha, que es el Hype Cycle de inteligencia artificial. Esto también está actualizado, lo tomé de Gartner. Creo que es importante. Hoy día hay mucha expectación alrededor de lo que es la inteligencia artificial generativa, se habla mucho y constantemente empiezan a aparecer nuevos conceptos alrededor de la inteligencia artificial. Es importante poder separar lo que es realmente aplicable hoy día, donde tenemos experiencia, tenemos casos de usos probados, tenemos certeza de que si vamos a desarrollar algo, realmente tenemos conocimiento en la industria, en los proveedores, o incluso en el mercado profesional para poder implementarlo. Hay mucha tecnología que todavía sigue siendo nueva, que no está tan validada, y que llevarla a la práctica propone desafíos bien importantes, que es todo lo que aparece en la izquierda. Pero sí tenemos ya tecnologías o técnicas del ámbito de la inteligencia artificial que vienen hace mucho tiempo y que ya están probadas en distintas industrias, e incluso también en el ámbito de mantenimiento, como por ejemplo todo lo que es machine learning o modelamiento predictivo, que es finalmente lo que uno termina realmente utilizando en la práctica. Temas de computer vision también es algo que ya está bien validado, que se está utilizando bastante, y que es una de las técnicas que si uno la quisiera implementar o utilizar, va a encontrar el respaldo, la experiencia para poder hacerlo.
temas de lenguaje, de procesamiento de lenguaje natural, hoy día también con las nuevas tecnologías que han ido desarrollándose, ya están en condiciones para poder ser implementadas y ser utilizadas. Pero sí hay que tener en cuenta que hay ciertas tecnologías o ciertas técnicas del ámbito de la inteligencia artificial que todavía se encuentran en una fase de lo que se menciona como innovation trigger, que son técnicas que todavía no están tan validadas en la industria, falta un poco de experiencia, falta soporte, y hay que tener un poco de precaución. No quiere decir que uno no las mire, que no las tenga en consideración, pero a la hora de priorizar y de definir cómo llevar a cabo un proyecto de mantenimiento, incorporando técnicas de inteligencia artificial, es bien importante tener en cuenta que la factibilidad de poder desarrollarlo va a depender también del ámbito, del nivel de madurez que tenga la tecnología que uno escoja. Muchas veces también a veces por desconocimiento, o también por mucha exposición en la industria, aparecen este tipo de tecnologías como Generative AI y pareciera ser que van a resolver muchos problemas cuando en realidad todavía son tecnologías que están en fase de validación, todavía no han pasado este valle de la desilusión y no se encuentran aún en esta fase de productividad total o de la curva hacia esta productividad total. Así que es importante tener en cuenta cuáles son las técnicas que ya están validadas y cuáles son las que todavía se encuentran en esta fase de validación en la industria. No quiere decir que obviamente no sean importantes, pero sí tenerlas en cuenta para poder escoger bien de todo el arsenal de técnicas cuál es la mejor decisión a la hora de continuar o desarrollar un caso de uso. En general, ¿cuáles son los ámbitos en los cuales uno puede observar el uso de inteligencia artificial? Identificación de fallas, como les comentaba, aquí tenemos desde el levantamiento de información a través de datos no estructurados, por ejemplo, imágenes, por ejemplo, videos, donde uno pueda identificar una falla a partir de lo que se está capturando, y ahí justamente entran técnicas de computer vision, principalmente para poder hacer esa detección. Predicción de fallas, que es una de las aplicaciones clásicas, poder anticiparse una falla. Ahí voy a entrar un poco más en detalle de qué significa predecir una falla, pero ahí es principalmente Machine Learning, donde uno utiliza este tipo de tecnologías o metodologías para poder predecir si es que cuándo va a ocurrir una falla, o si un equipo ya se encuentra en una condición de falla, o si en el futuro va a ocurrir una falla en un cierto horizonte de tiempo. Indicadores de salud, esto es bien importante. Nosotros tenemos mucha información asociada a los activos que proviene de sensores y generalmente tenemos mucha información, son problemas multidimensionales. Traducir y reducir esa información, crear indicadores que sean útiles para ser interpretados, muchas veces no es sencillo, y eso es parte también de lo que uno hace a través de técnicas de reducción de dimensionalidad, a través de técnicas de análisis no supervisado, para poder transformar estos conjuntos de información que son bien amplios en indicadores que sean mucho más sean más fáciles de digerir por personas, para poder entender si es que un activo se encuentra o no en un estado que puede asociarse a una eventual falla. Realidad aumentada, si bien esto no necesariamente tiene que ver tanto con inteligencia artificial, sí puede potenciarse con el uso de inteligencia artificial. El combinar, por ejemplo, la capa de computer vision con tecnologías de realidad aumentada permite poder mejorar las tareas de checklist o búsquedas de anomalías que puedan generar alguna falla. Gemelos digitales se habla mucho. En general esto tiene que ver más con la capa de simulación, herramientas de simulación que permitan identificar condiciones que puedan afectar el diseño de la implementación de los activos y que esto pueda generar problemas posteriores. Hoy día es algo que sí se está mencionando mucho, pero no es algo que en general en mantenimiento esté siendo tan utilizado. Es una tecnología que sí podría aportar bastante y que combina varias técnicas de inteligencia artificial para su ejecución. Y esto ya es la automatización de la planificación, que mucho tiene que ver con una aspiración, y es justamente poder tener una planificación basada en monitoreo predictivo, o tener modelos predictivos también para poder optimizar la planificación de la mantención, considerando desde la cadena de suministro asociada a las compras de los repuestos necesarios, poder tener modelados los stocks de seguridad, poder tener en base
a las probabilidades de tener algún tipo de falla, y también tener las planificaciones de mantención en base a todos esos inputs. Para mí esto ya tiende a ser una visión, un tipo de proyecto, caso de uso que se podría implementar en largo plazo. Tenemos bastantes desafíos para poder hacerlo, y principalmente tienen que ver con tener la data necesaria y tener todo sistematizado y orquestado para llegar a tener esa visión. Pero esa es finalmente la visión que uno esperaría en el ámbito de la gestión de activos físicos. Como les comentaba, dentro de la capa de la implementación de tecnologías de inteligencia artificial en lo que es la gestión de activos físicos, Machine Learning es la técnica o metodología más utilizada y que está validada y que se ha utilizado no solamente en este ámbito, sino que en distintos casos de uso en la industria, ya sea modelamiento supervisado o no supervisado. Y aquí principalmente tenemos 3 casos de uso, 3 aplicaciones: detección de anomalías, que es poder, a partir de toda la información que generan los activos, poder detectar cuando en combinación los sensores indican que puede haber una anomalía y que eso puede dar pie a una eventual falla. Detectar o predecir fallas. Aquí estamos pensando en que un equipo puede estar en distintos modos, un modo saludable, un modo falla, o que en un cierto periodo se pueda producir una falla, y eso también se puede hacer con Machine Learning. O lo otro es poder predecir cuándo va a ocurrir una falla, que son generalmente los modelos de Remaining User Life, que son modelos que buscan predecir estas curvas hacia la posible falla y de esa forma poder planificar mejor alguna actividad de mantenimiento. Finalmente, un ejemplo, una aplicación de un caso de uso real, acá en Minera Los Pelambres. Esto se hizo en los molinos SAC. Un poco de contexto: los molinos SAC son o sea, la molienda SAC en sí es un proceso crítico dentro de la cadena de valor. De hecho, es el cuello de botella hoy día por diseño en el proceso productivo. Y una de las tareas que es bastante importante es el cambio de revestimiento, que es lo que cubre el molino internamente. Esto permite, hoy día tenemos, o teníamos, detenciones no planificadas asociadas a fracturas en este componente del molino, y también teníamos detenciones planificadas asociadas a tener que medir el grosor de los revestimientos para poder planificar un cambio. Por lo tanto, lo que hicimos fue un proyecto que contemplaba 2 salidas. Una era poder medir indicadores de condición, que era transformar información que recibíamos en tiempo real de los molinos asociadas a datos provenientes de ruido, de la dureza del mineral, de distintas condiciones operacionales, más información histórica. O sea, sabíamos que un molino que se encuentra en una campaña iba acumulando información de la operación. Por lo tanto, si un molino venía operando bajo un escenario de alta dureza durante un cierto tiempo, sabíamos que eso iba a generar un desgaste adicional. Así que lo que hicimos fue tomar toda la información en tiempo real, más la información histórica, la procesamos en un ambiente cloud y generamos estos 2 casos de uso. El primero es, a partir de estas variables o estos indicadores de condición, construimos primero sensores virtuales para poder generar una predicción y una proyección del grosor del revestimiento, y de esa forma poder mejorar la planificación de la medición del grosor, reduciendo mediciones y aumentando la disponibilidad. Y también generamos alertas en base a estos indicadores de condición para entregarla a la operación en cuando detectáramos que se producía una condición anómala que podría afectar la vida útil del revestimiento. Esto se está utilizando actualmente. Con estos 2 casos de uso logramos aumentar la disponibilidad de los molinos, ya sea por la reducción de horas asociadas al mantenimiento no planificado y también la reducción de horas asociadas al mantenimiento planificado. Principalmente lo que hicimos fue, como les comentaba, generar estos escenarios operacionales para determinar si es que los molinos estaban operando en condiciones de mayor desgaste, menor desgaste, combinando distintas variables. Los modelos para predecir, tenemos alrededor de 15 modelos para poder predecir el grosor de los revestimientos. Son modelos de Machine Learning, aprendizaje supervisado, y tenemos modelos también que van ajustando
las predicciones de los modelos en medida que vamos teniendo nuevas mediciones. Para eso se usaron modelos que permiten ir mejorando la proyección finalmente, y esto lo entregamos a la operación a través de una interfaz visual que les permite poder monitorear la salida de los distintos modelos y también monitorear la salida de los indicadores de condición. ¿Cuáles fueron los datos que se utilizaron? Sonido, como les comentaba, esta fue información que se capturaba en tiempo real, se captura directamente desde la planta, más toda la información histórica por campaña que permite ir monitoreando el desgaste o los escenarios asociados a los distintos niveles de desgaste. Un poco en términos de aprendizajes o recomendaciones asociadas a la implementación de este tipo de metodologías o tecnologías en el ámbito de mantenimiento. Generalmente uno es parte o muchas veces existe la expectativa de que el dato se convierte de alguna forma en valor a través del uso de inteligencia artificial. Esto realmente no es cierto. Uno tiene que tener en cuenta que existe una mayor complejidad a la hora de hacer este tipo de proyectos, principalmente por el lado de los datos, que es el activo principal necesario para llevar a cabo este tipo de iniciativas. Es súper importante tener en cuenta el ciclo completo, por eso mencionaba en un comienzo la lógica, desde la captura de información hasta la generación de valor. Tener los sensores, tener la historización de los datos, tener un catálogo de datos, asegurar la calidad de los datos, muchas veces son temas que uno no tiene o no cuenta con esa información. Sobre todo si que uno quisiera hacer proyectos de mantenimiento predictivo, por ejemplo, necesitamos tener información para poder entrenar los modelos, y muchas veces no existe datos de fallas o una buena categorización de los modos de falla, etc. Por el lado de lo que es ya la capa de inteligencia artificial, la inteligencia artificial finalmente no se puede desarrollar si es que no tenemos una correcta capa de ingeniería de datos, de todo lo que permite hacer la ingesta, limpieza, storage, el modelamiento, los pipelines y el serving de los datos, que es la capa tradicional de ingeniería. Es súper necesario tenerla en cuenta y asegurar que ese dato va a llegar siempre con la misma, con la misma calidad que uno utilizó para hacer los modelos. Casos muy específicos en el proyecto que les mencionaba del mantenimiento con los molinos SAC. En un momento nos pasó que el sensor que medía el sonido fue desplazado y eso ocasionó un cambio en la distribución de los datos, y obviamente eso afecta a los modelos. Entonces es súper importante que una vez que los modelos o los casos de uso ya estén implementados, aseguremos que este pipeline de datos siempre entregue la información que se necesita para poder generar las salidas que uno espera. La capa de ciencia de datos, que va desde lo clásico, desde el análisis hasta la generación de los modelos, y la capa de MLOps, que una vez que uno necesita tener seguimiento de los modelos, tener una actualización continua, verificar que las salidas y que el performance de los modelos se mantiene en el tiempo. Aquí uno ya entra en el concepto de, si bien estamos hablando de la gestión de activos físicos, después pasamos a hablar de la gestión de activos digitales. Tenemos un nuevo activo que se generó, que se desarrolló, y hay que darle mantenimiento. Entonces, los mismos conceptos de gestión de activos físicos pueden aplicarse también a esta lógica de activos digitales, que son finalmente los que se van a estar utilizando para generar las salidas que van a después apalancar algún caso de uso en mantenimiento. Y finalmente la transición a la operación, que es bien importante, asegurar que los desarrollos realmente sean utilizados, que se entiendan, que obedezcan alguna necesidad de negocio y que puedan ser un aporte al valor de las compañías. Y esto obviamente apalancado por todos los habilitadores necesarios, desde la visión y estrategia. Es súper importante que diferenciar si es que vamos a trabajar en un caso de uso aislado en mantenimiento, porque surge la necesidad, o tenemos un programa realmente de mantenimiento que va a considerar el desarrollo de todos los habilitadores necesarios, desde la capa de datos hasta la transición a la operación y el soporte y mantenimiento, o es solamente un caso de uso donde yo tomo, por ejemplo, una cámara con capacidades de inteligencia artificial para poder capturar información y procesarla, que no necesariamente tiene que estar dentro de un plan de trabajo definido, sino que va a ser un input más para la toma de decisiones actual. Pero eso es importante definir lo que es la visión y estrategia con la que vamos a desarrollar este tipo de herramientas. Todas las plataformas habilitadoras y tecnologías, cloud, la integración OT-IT es súper relevante, gobierno del dato, cultura personas, y tener también bien mapeado un ecosistema de proveedores y procesos de abastecimiento ágiles. Creo que eso es súper relevante. Hoy día
para poder desarrollar estas capacidades realmente necesitamos de un ecosistema bien desarrollado, tanto capacidades internas en las compañías como capacidades externas, para poder considerar este flujo completo, desde la generación del dato, la captura, el almacenamiento, procesamiento y el valor. Eso ha sido un poco la presentación en base a la experiencia que hemos tenido también como compañía y en particular en distintos proyectos en el ámbito de mantenimiento. Creo que es bien importante considerar este panorama completo. Son proyectos bien desafiantes para la gente que hemos trabajado en ciencia de datos y en el desarrollo de proyectos en analítica con inteligencia artificial. Generalmente los proyectos de mantenimiento tienden a ser proyectos desafiantes justamente por temas de datos y también porque cuando uno habla de predecir fallas se enfrenta a un fenómeno que son problemas de balanceado, muy poca información asociada a la falla, por lo tanto son problemas que requieren un poco más de pensar y establecer bien cuál es la necesidad del negocio principalmente. Otra recomendación, no es necesario irse por lo más sofisticado. Muchas veces uno puede partir con un proyecto considerando una etapa inicial de monitoreo de datos, generación de indicadores de condición, establecer reglas de negocio para poder generar alertas, y una vez que tengamos los datos, tengamos la información procesada, entendamos bien el problema, pasarnos a una fase ya más avanzada. Muchas veces lo hemos hecho así y ha tenido bastante impacto en la operación. Es bien importante considerar también el conocimiento que existe para poder entender los datos, poder entender cuáles son los mejores modelos que se podrían implementar. Por lo tanto, es súper importante que estos proyectos también se desarrollen en conjunto con los mantenedores, porque ellos van a proporcionar todo el conocimiento necesario para que esto finalmente llegue a buen puerto. Eso por mi lado, espero que haya sido una introducción. Yo sé que es harto el contenido, pero que les permita poder tener una visión más general de los ámbitos de aplicación de la inteligencia artificial en la gestión de activos y también cuáles son los desafíos que uno generalmente ve en este tipo de implementaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, por tu presentación. Ahora dejamos a Fernando para que pueda ahí colocar su presentación. Fernando. Ahí ya la estamos viendo. Ahí la están viendo, ¿sí? Sí, perfecto. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Complementar un poco la presentación de Aldo, que le agradezco mucho. Yo estuve trabajando un poco más de 30 años en distintas compañías mineras en las gerencias de tecnología. Así que básicamente, desde mi experiencia, le puedo contar un poco lo que convoca ahora, que es, tal como mencionaba Nicolás, cómo la inteligencia artificial se aplica en este caso a lo que es automatización y control de procesos, ¿ya? Quería recapitular un poco el tema de por qué estamos acá también, ¿ya? Yo creo que es súper desafiante el mezclar este mundo de la minería con el mundo de la transformación digital, y es básicamente porque la minería en este momento está sufriendo cambios, no como empresa, sino que como contexto global, del punto de vista de nuevas demandas, principalmente que vienen de la sociedad y un poco los gobiernos y los inversionistas, ¿ya? Estamos en un punto de inflexión que es bien importante. Todas las industrias han ido adaptando tecnologías de transformación digital y la minería no está ajeno de aquello, ¿ya? Y en ese sentido hablamos de que en este periodo, después de los 2000, estamos como en un punto de inflexión, donde sí o sí la industria está empezando a cambiar, ¿ya? Si uno analiza principalmente los riesgos y oportunidades que se ve enfrentado a la industria y ve este diagrama que yo siempre lo trabajamos, que es de la consultora EY. Si uno mira hace 10, 15 años atrás, generalmente los temas más críticos eran la productividad, el costo, obviamente la seguridad de las personas, pero cada vez más se ve que los temas de gobierno, sociedad y medio ambiente, digamos, son los más relevantes, y mezclado con temas geopolíticos, mezclado con temas del cambio climático. Todos sabemos que la industria minera es la que provee los elementos claves para producir la transición energética, así que la reducción de huella de carbono, etc. Lo que quiero mencionar con esto es que cada vez más la problemática que enfrenta la industria es multivariable, ¿ya? Y aparece algo que incluso mencionaba Nicolás respecto al tema de la capacidad que tiene el recurso humano de poder procesar tanta información que tiene, ¿ya? Y las habilidades que tienen nuestros colegas, nuestros colaboradores para hacer aquello. Sin embargo, siempre van a estar los desafíos operativos y de productividad, por lo tanto la parte de automatización estándar y clásica de control de procesos sigue estando en la base de aquello,
¿ya? ¿Qué es lo que la transformación digital? Básicamente, y lo ilustraba también Nicolás, que voy a tratar de ligar bien con ese concepto, digamos, es tomar decisiones basadas en datos, ¿ya? En datos que son digitales, ¿ya? Más allá de la experiencia que sí se sistematiza, de los mejores operadores, etcétera, es proveer herramientas y procesos tecnológicos que permitan, al usar data, tomar mejores decisiones, ¿ya? Ahora, desde un punto de vista de la necesidad de hacerlo, nos encontramos con barreras. ¿Y cuáles son las barreras? Que usualmente las compañías mineras han tenido implementaciones tecnológicas que son muy particulares del caso. Y un poco también retomo ese tema de la simplicidad. Hay que tratar de catalogar lo que tenemos. Tenemos soluciones que han funcionado, pero tratar de simplificar la plétora de tecnologías que se han ido implementando en la industria y que muchas veces hace que esto sea costoso y difícil de mantener en el tiempo. Y por otro lado, no es menos cierto también el cambio cultural, ¿ya? Esto introduce muchas veces procesos que son necesarios hacer, porque ya no es lo mismo trabajar con data, con analítica, con inteligencia artificial, que los sistemas estándares con los cuales estábamos acostumbrados para, en este caso, al que me voy a referir yo, hacer control automático de procesos. Entonces, los desafíos tecnológicos que nos quedan por el lado de las industrias que proveemos tecnología es ver lo que se llama la integración, ¿ya? Trabajar con sistemas que operaban originalmente en silo y destruirlo, porque básicamente la cadena de valor de la minería es efectivamente una cadena que parte desde la exploración, ¿no es cierto?, la planificación minera, la explotación mina, procesamiento, transporte de metales, logística, etcétera, pero eso es una cadena que tiene que funcionar prácticamente como una orquesta. Entonces la palabra integración es vital, ¿ya? Y obviamente hay que gestionar la huella tecnológica y cada vez más ir sustituyendo operaciones manuales por automáticas, porque si estamos tomando decisiones basadas en datos, la idea es que esa automatización de la toma de decisiones además sea lo más automatizada posible, de tal forma de tomarla en el momento oportuno y con la calidad oportuna. Esta lámina habla un poco de la visión futura. Aquí ya me salto a algo que podría motivarlo desde el punto de vista de ver cuánta cantidad de cosas distintas se pueden hacer al transformar digitalmente una compañía, que está en el centro graficado, ¿no es cierto? Y donde hay varios ejes. Obviamente uno de los más importantes es la seguridad de las personas y del patrimonio. Nunca vamos a descuidar lo que es producción y gestión de operaciones, pero también viene todo el tema de gestión de emisiones, ¿ya? Entonces, a lo que quiero hacer un poco de hincapié, y voy a caer finalmente en algunas aplicaciones que son de inteligencia artificial aplicadas al tema de automatización, es que ya los desarrollos que se venían haciendo en automatización han ido habilitando, con la misma conjunto de datos, el hacer esta gestión más bien multivariable de los desafíos que tiene una empresa. Y aquí por mencionar algunos de esos 8 puntos, hay uno muy importante que son estos digital twin o gemelos digitales holísticos. Eso significa poder modelar digitalmente, tener una réplica digital de nuestros procesos que pueden ir incluso al detalle técnico de cada uno de los equipos sobre los cuales yo le tengo que hacer mantención predictiva, por ejemplo, ¿ya? Nosotros, desde el punto de vista de la automatización de los procesos, estamos más bien enfocados en el tema de cómo coordinamos los equipos entre sí para que el proceso ocurra de la mejor forma, más eficiente ¿cómo se llama? Con la mayor grado de optimización posible. Y efectivamente, estas tecnologías habilitan lo que es la realidad aumentada, lo que se llama la industria 4.0 tolerante a fallas, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de un área de foco que hemos desarrollado nosotros para la analítica avanzada, tenemos estos 5 temas. Principalmente está la optimización de procesos, los gemelos digitales que ya había mencionado, de alta fidelidad, sistemas customizados de información, ya que se trabajan caso a caso, porque la problemática que tiene cada una de las compañías mineras, si bien es cierto son empresas mineras, ya el yacimiento es distinto, por lo tanto, la forma de gestionarlo, los KPI, los dashboards, en general pueden adaptarse y se hacen en forma distinta. Ya lo mencionaba Nicolás, un área muy importante es la gestión de activos físicos y también está el tema de energía. Y el tema de energía básicamente implica consumir desde la red la energía de forma lo más eficiente posible, evitando contaminar la red. La mayoría de las empresas mineras, o todas, son clientes no regulados, por lo tanto tienen contratos independientes y distintos. Cayendo en la optimización de procesos, básicamente el concepto que me gustaría introducir acá es que hay que respetar la arquitectura de integración de procesos para poder hacer una buena adaptación de la inteligencia artificial
al control automático de proceso. El control automático de proceso, tal como lo dice, hace caso casi omiso de que existe un operador, por lo tanto toma decisiones automáticas sobre variables de proceso, y en ese sentido permite de alguna manera generar esto que se llama la autonomía, ¿no es cierto?, de un proceso. Por lo tanto, la visión que tenemos nosotros desde el punto de vista de cómo ocupar la inteligencia artificial, aparece una capa intermedia que está sobre lo que llamamos la capa de control avanzado proceso. Ahora, por control avanzado proceso entendemos principalmente la evolución que ha tenido desde los sistemas expertos, etcétera, a lo que ocupamos actualmente, que es básicamente tecnologías de control predictivo multivariable basado en modelos, ¿ya? Lo que se llama MPC. Uno tiene que considerar que la mejor forma de conectar inteligencia artificial con el control automático de proceso es a través de esta capa de control, que ya para nosotros es como el control regulatorio avanzado, es el control predictivo multivariable basado en modelos. Y aquí uno coloca esta capa de analítica que es específica para el control, ¿ya? Y que se distingue un poco y se hace casos particulares de lo que podría ser el mainstream analytics, que es básicamente la ciencia de datos o la analítica más general. Entonces, quiero destacar que para el caso del control automático de proceso es necesario hacer una aterrizada sobre los esquemas de control vigentes de un proceso para poder trabajar con analítica. Esta es una arquitectura general de la solución y consiste básicamente en un sistema de recomendación, ¿ya? Por eso se llama supervisores inteligentes de APC, ¿ya? Es un sistema de recomendación personalizado que se basa en Machine Learning y se desarrolla con software y herramientas de código abierto, desde el backend hasta el frontend. Por ejemplo, abajo, y coincidentemente con Nicolás, tomamos el mismo proceso, digamos, que es la planta molienda semiautógena, ¿no es cierto? Esto es un caso real. Se muestra una planta molienda SAC con dos molinos SAC, un molino de bolas para molienda secundaria y una planta de chancado Pebbles, que está centralizada con recirculación a los molinos de bolas. Luego sigue, evidentemente, una etapa de flotación primaria, Raffel y Scavenger. Todo este proceso ya tenía controladores APC, que son predictivos basados en modelos, son MPC en realidad. Y tanto el contexto de la planta como las variables operativas alimentan a modelos predictivos y de clusterización, o sea, de agrupación por modos de operación. Estos modelos predictivos son modelos que se llaman gradient boost o impulsados por gradientes, o sea, por velocidad de cambio, y que tienen como objetivo predecir la capacidad de procesamiento de las plantas en un momento dado, y están entrenados con datos históricos. Esto es vital, ¿ya? Y tal como decía Nicolás, el tener la historia del proceso, que en el caso del control automático de proceso es bastante más la data que se tiene comparado a veces con algunos activos físicos, es clave para poder tener estos modelos y modos de operación. Entonces, la pregunta viene de la siguiente manera. Da que hay ciertas condiciones que no se pueden controlar, como perturbaciones del mineral que viene de la mina, y los valores actuales de las condiciones que sí se pueden controlar, tenemos que verificar en cada momento, con cierta cadencia, cómo está la capacidad de procesamiento, por ejemplo. ¿Qué recuperación de cobre se podría esperar? El modelo de clusterización utiliza variables clave de proceso para identificar modos de operación, ¿ya? Y estos modos, o estas variables, son, por ejemplo, condiciones del stockpile, la granulometría de alimentación, recirculación de los pebbles, el desgaste de revestimiento. Aquí hacemos un cross, digamos, con modelos de predicción de desgaste de revestimiento, porque obviamente el rendimiento que va a tener un molino SAC es totalmente distinto cuando inicia una campaña con revestimientos nuevos que cuando ya está en la vida media o a su término, entre otras variables. Entonces, básicamente, monitoreando esta operación, si se detecta un cambio de clúster o de agrupamiento de datos operativos, se activa una rutina de optimización que tiene como objetivo adaptarse a las nuevas condiciones utilizando, por ejemplo, cadenas de Markov y simulación de Monte Carlo para encontrar rangos y puntos de ajuste óptimo para los controladores APC. Si bien es cierto, los controles predictivos multivariables basados en modelos se sintonizan para condiciones de operación que tienen un rango de variabilidad, muchas veces hay condiciones externas que realmente hacen ver que ese rango está fuera de lo que se había predicho originalmente, ¿ya? Y por lo tanto, el resultado es que necesitamos ajustar algunos rangos de estos APC para poder maximizar, en este caso, la producción de cobre fino. El resultado de la etapa de optimización es un conjunto de recomendaciones, por eso se habla de un recomendador que se le muestra a la operación. El operador valida que esas recomendaciones sean ciertas. Estas recomendaciones van acompañadas con información como series de tiempo y las descripciones de los clústeres, y cualquier recomendación validada se aplica automáticamente. O sea, básicamente el operador decide, sí, esto está ocurriendo, por lo tanto, aplico estas recomendaciones, sobre todo la base y capa de automatización que ya está desarrollada. Obviamente también se monitorea el desempeño del modelo en sí, para
chequearlo cómo está en su comportamiento y el impacto que tienen estas recomendaciones una vez aplicadas en un panel de KPIs. ¿Ya? Y este es un caso particular que les quería mostrar, donde el objetivo es justamente definir la sintonía, que es bastante compleja, o más compleja en el caso de fenómenos de control predictivo multivariable aplicado a modelos no lineales, como el caso del molino SAC, donde se ve un cambio, ¿ya? El cambio es el siguiente. Originalmente el molino estaba siendo controlado con una estrategia de de dureza de mineral, ¿ya? Y de repente esto cambia. Y si se detecta un cambio, bueno, puedo aplicar otra configuración de APC o de parámetros de APC que me permitan aprovechar de mejor manera la optimización, lograrla más rápido y poder aumentar el procesamiento en forma rápida y segura, ¿ya? Entonces, aquí, en base a analizar con inteligencia artificial, porque esto no está programado dentro de las rutinas del control predictivo multivariable basado en modelos, sino que es un sistema que, tal como se ve en la figura anterior, está constantemente monitoreando, detectó un cambio de clúster, o sea, pasamos de un modo de operación de mineral duro a un mineral más blando. Y eso permite, en forma mucho más rápida que lo que posiblemente harían en forma propia los APC, ajustar rápidamente el conjunto de APC que están controlando esta operación de molienda SAC, molienda de bolas, chancador de Pebbles y circuito de flotación de una manera más rápida y eficiente. Como esta, hay varias aplicaciones, y yo les podría mostrar otras, se las dejamos así como un teaser o trailer, digamos, para continuar, ¿no? Sobre la gestión de agua, por ejemplo. En la gestión hídrica también se ve que hay oportunidades de trabajar en los circuitos de molienda con un mayor porcentaje sólido, sin perjudicar la recuperación de especies minerales, y eso implica ahorro de agua, ¿ya? Que muchas veces no está como un objetivo de minimización o de maximizar el ahorro en la programación de los controles predictivos basados en modelos originales. Eso es, por mi lado, Aldo. Y quiero dejar espacio justamente para consultas. Gracias. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Fernando, por esta excelente síntesis de cuál es la realidad en esta temática. Y como tenemos un buen número de preguntas de parte de los asistentes, me voy a concentrar solamente en dos de carácter general. Y la primera tiene que ver con el efecto que están teniendo y seguramente tendrán a futuro la automatización y la inteligencia artificial en el empleo en la minería. ¿Cómo visualizan ustedes esta problemática? Nicolás, si quieres partir. Perdón, estaba en miedo. Sí, bueno, hay hartos ámbitos en los cuales podría impactar el uso de inteligencia artificial. Se habla bastante de la automatización de ciertas tareas, y un poco lo hemos visto a lo largo de la historia, las distintas revoluciones industriales. Siempre que existe una nueva tecnología que permite automatizar trabajos, hay puestos que probablemente se reemplazan, pero también hay nuevas oportunidades, y me gustaría enfocarme más en eso, en las nuevas oportunidades que pueden surgir del uso de la inteligencia artificial. Creo que cada vez hay más gente que está entrando a la industria con capacidades nativas en el ámbito de la digitalización y que pueden comenzar a desarrollar productos y aplicaciones. Creo que hay un espacio ahí para combinar o cambiar el tipo de trabajo del ingeniero tradicional que trabaja en minería a un rol que pueda ser mucho más digital, en el sentido de poder aportar con ese tipo de conocimientos. Creo que si bien van a haber tareas que van a ser automatizadas en el futuro, hoy día en el corto plazo no vemos, por lo menos en nuestra faena, la posibilidad de hacerlo por distintas razones. Creo que hay temas que son bastante higiénicos que todavía impiden que esto ocurra, sobre todo lo que tiene que ver con el manejo de la información y la centralización de los datos. Creo que es clave para poder llegar a una visión de contar con operaciones autónomas. En resumen, creo que la inteligencia artificial va a aportar de manera positiva, principalmente en tener operaciones más seguras, quitando la exposición al riesgo. Lo estamos viendo hoy día con algunos proyectos donde el monitoreo remoto permite quitar a las personas de riesgos innecesarios. Así que creo que va a ser un aporte significativo a la industria para poder tener
operaciones más seguras, sustentables y productivas en el largo plazo. Gracias, Nicolás. Fernando. Sí, yo creo que un poco mirando en contexto histórico la evolución del control automático de procesos, efectivamente se cumplen condiciones que con la inteligencia artificial era muy difícil hacerlo antes. Bueno, va aparejado todo el tema de transformación digital con las nuevas capacidades de hardware y software, de procesamiento, porque básicamente si uno se analiza que sea un texto de deep learning, etcétera, los algoritmos matemáticos están desarrollados hace mucho tiempo. Lo que pasa es que haberlos corrido en tiempo real en computadores hace 20 o 30 años era impensado. Entonces, eso tiene su propio desarrollo, ya su propia línea de ejecución. Y creo que lo que visualizamos, y yo lo presenté en una lámina, es el concepto de la planta autónoma. ¿Ya? Igual que tenemos ahora una operación minera autónoma, con camiones, con perforadoras, el tema de las palas quizás, a lo menos pasando por un telecomando y alejando a la gente, tal como dice Nicolás, de los lugares, las líneas de fuego. El concepto de una planta autónoma es cada vez más cercano, ¿ya? Y esa planta va a cumplir una misión, y esa misión básicamente son algoritmos que están procesados desde el punto de vista de inteligencia artificial, no son necesariamente algoritmos matemáticos, sino que tienen que ver relaciones contextuales, un montón de esa tecnología para poder decir, tengo un plan minero, hoy día vamos a procesar este mineral, por lo tanto la planta se va a ajustar a todas esas condiciones. Creo que estamos relativamente cerca, es dentro del futuro previsible poder contar quizás ya con plantas concentradoras autónomas. Y eso es distinto a automatizar, es una evolución superior. Ahora, desde el punto de vista del recurso humano, no me cabe la menor duda, y coincido con Nicolás, que cada vez más la gente viene, las nuevas generaciones, Intel Inside, sin hacerle reclamo a Intel, obviamente, por lo tanto son comportamientos y en cierta medida educaciones que son distintas a los profesionales más antiguos. Sin embargo, los procesos fueron diseñados hace mucho tiempo y esos procesos tienen una inteligencia y un nivel de diseño y desarrollo que tienen que convivir con las nuevas tecnologías. Entonces yo veo muy fascinante la mezcla de estos dos mundos y cómo la gestión del cambio y la cultura hace temas tan interesantes como procesos de mentoring de gente con mucha experiencia en terreno versus gente muy joven que viene con toda esta tecnología para poder trabajarla. Así que se da un dinamismo en el cambio cultural que es muy interesante. Lo más relevante, eso sí, y siempre lo destaco, es que esto tiene que tener un alto sponsorship de los niveles superiores de las empresas para poder permear. Tiene que haber un cambio de decir, vamos para allá y se va a hacer de esta forma y auspiciar un poco este cambio cultural de esa forma. Eso. Gracias, Fernando. Muy interesante la respuesta. Y la última pregunta en este mismo contexto, antes de darle la posibilidad a Paulina que recorra el chat con las que quedan. En opinión de ustedes, ¿están suficientemente capacitados los profesionales que actualmente se desempeñan en la minería para que la industria, las comunidades, las personas se beneficien efectivamente de los desarrollos que evidencian las tecnologías de inteligencia artificial y automatización, como lo han expuesto ustedes? Nicolás. Creo que falta todavía generar un léxico digital. Hay mucho... A ver, en este tipo de tecnologías hay bastante cambio e incluso nosotros que trabajamos en estos temas cuesta a veces mantenerse al día por todas las distintas tecnologías que van surgiendo. Hace un tiempo hablábamos de Big Data como una gran revolución, y no era hace mucho tiempo, 5 años atrás, y hoy día las tecnologías que se utilizan para procesar grandes volúmenes de información son completamente distintas. Entonces, es bien importante, por lo menos, que exista un rol de traducción. Creo que ese rol hoy día no existe en la industria y que sí es importante generarlo. Si bien, como se mencionaba Fernando, es verdad que hay nuevas generaciones que ya tienen cierta formación desde la universidad, creo que falta todavía poder generar un léxico digital en todas las generaciones que trabajan hoy día en minería, y sobre todo teniendo en cuenta que existen legados también tecnológicos que tienen que integrarse con estas nuevas tecnologías. Creo que, a diferencia de otras industrias, al ser una industria bien técnica desde su fundación, puede facilitarse la generación de este conocimiento, pero sí hay desafíos a la hora de generar esa traducción. En el fondo, el poder tener personas que hablen los dos idiomas, que hablen el idioma tanto de la operación, mantenimiento, como el idioma más tecnológico, digitalización. Creo que ahí hay una oportunidad que todavía no se ha logrado y que no es fácil tampoco de abordar. Gracias, Nicolás. Fernando.
Sí, yo haría énfasis para complementar un poco lo que dice Nicolás en el hecho de que, evidentemente, por la automatización, ya el uso hace 20, 25 años, las tecnologías más antiguas de sistemas expertos hacían eso, era tratar de vertir de alguna manera ese conocimiento en un nuevo lenguaje, que era este lenguaje digital, de algoritmos, etcétera. Yo creo que eso sí es su línea de desarrollo continua, pero efectivamente hay que ver cómo estos dos mundos que son como tan distintos, porque la minería partió hace 2500 años, pueden conversar, ¿ya? Y esa conversación efectivamente es un lenguaje que hay que trabajarlo, porque al final de cuentas los modelos, las arquitecturas tecnológicas existen, hay que respetarlas. Yo hice énfasis mucho en el tema de automatización, hay que respetar el tema de sensores, redes, controladores, etcétera, y sobre aquello viene después esto que básicamente es una extensión de las capacidades del ser humano de poder procesar más información, más datos y tomar mejores decisiones. Al final de cuentas es eso, orientadas a procesos, orientadas a activos. Y el desafío también es que esos activos son elementos que juegan un partido. Yo a veces hago la analogía de un partido de fútbol, ¿no es cierto? El ABM o la gestión de activos es el preparador físico. Y sabe qué activos están bien o no para jugar un partido. El partido lo define la operación. Cómo va a combinar esos activos para procesar y producir cierta cantidad de producto. Entonces, está todo hecho para que esto converja y el lenguaje tiene que ser el mismo. Ya no hay el mantenedor, el operador, el planificador. Es toda la gente que maneja datos y esos datos tienen que tener un diccionario común a todo. Eso. Gracias, Fernando. Deja entonces a Paulina. Muchas gracias a los tres. Bueno, en realidad Fernando y Nicolás nos ayudaron bastante porque están todas las preguntas respondidas, pero muy aplicados. Solo quedó una que es la última y con esto ya finalizamos por un tema de hora. Nicolás y Fernando de Miguel Pacheco. En minería, según su experiencia, ¿qué área deberían encargarse de la implementación de nuevas tecnologías? ¿Debería ser el área de procesos de TI o un área dedicada a estos temas? Ahí la pregunta es para Ambos. ambos. Sí. Yo tengo experiencia de empresas pasadas, no voy a mencionar los nombres, pero creo que lo importante, cada vez más las empresas mineras en algún momento se empezaron a concentrar en su core business. El core business de la empresa minera es producir cobre, metales, lo que sea. Y es bueno, en cierta medida, que hayan equipos de tecnología que trabajen en forma integrada esto de la IT-OT, ya diferencias o convergencias fuera, porque dan apoyo y soporte y servicio, y es un área con los profesionales apropiados para poder absorber la cantidad de oferta tecnológica, que es un tsunami que se viene, y saber adaptarla a cumplir con el propósito de la empresa minera, que es producir de forma segura, eficiente, responsable con el medio ambiente y obviamente respondiendo a las expectativas de los dueños. Entonces, yo siempre recomiendo que haya un equipo de apoyo a las operaciones, pero además ese equipo es parte de un ecosistema donde hay proveedores, donde hay consultores, donde hay más especialistas. Ese es como el círculo virtuoso que yo recomiendo. Muchas veces las empresas mineras no pueden tener el lujo de tener un tremendo equipo de tecnología, porque tampoco es su giro, ¿ya? Entonces eso se tiene que complementar con la oferta externa. Eso. Gracias, Nicolás. Sí, también creo que complementando la respuesta de Fernando, también tiene que ver con la estrategia de la compañía. Efectivamente, si la compañía define que su giro va a ser netamente la producción, obviamente no va a tener contemplado dentro de sus equipos la capacidad de desarrollar. Entonces, creo que está netamente relacionado con la estrategia que tome la empresa. Yo también he trabajado en otras industrias, anteriormente en consultoría, y hay empresas que han cambiado su estrategia, y está el caso de una industria totalmente distinta, que es Domino's Pizza, que ellos se definieron como una empresa de tecnología que accidentalmente producen pizza. Entonces, todo va a depender de cómo se defina la compañía. Si la compañía se define que es una compañía de tecnología que produce cobre, claro, cambia totalmente la forma en que se van a organizar y a partir de eso el modelo operativo va a definir cómo se tienen que estructurar los equipos. También, si es que definimos que nuestros desarrollos van a ser internos o si van a ser externalizados, van a tener equipos que van a probablemente estar mucho más enfocados en orquestar distintos proveedores, en orquestar los procesos de abastecimiento, en tener todo bien organizado para poder integrar las distintas tecnologías. Entonces, creo que dar una recomendación sin tener en cuenta la estrategia de la compañía es bien difícil. Va a depender mucho de cómo se defina y hacia dónde quiere ir la compañía.
Perfecto, muchas gracias. Cabe recordar que Fernando Romero y Nicolás Tagle son parte del equipo docente del diplomado en Internet of Things y Machine Learning aplicados en la minería. Estoy dejando en estos momentos el enlace para que puedan revisarlo, ¿ya? Tenemos un 30% de descuento que las personas que se matriculen hasta el 15 de septiembre. También voy a dejar los datos de los contactos de las personas de admisión. Tenemos un equipo aquí de profesionales ahí dispuestos a responder todas sus consultas. Déjenme un segundito porque ahí estoy guardando ahí los números para dejárselos en el chat. Denme un minutito, aquí están. ¿Ya? Ahí, entonces, para que puedan consultar por el programa. Ya estamos finalizando, estoy casi segura que respondimos todas las preguntas. Bueno, Nicolás y Fernando, les agradezco por su ayuda. Si quedó alguna pendiente, perdón, pido disculpas, pero ya estamos finalizando esta actividad. Y no sé si Fernando, Donaldo o Nicolás quieren mencionar algo antes de finalizar. Quizás, en primer lugar, agradecer a las y los asistentes virtuales a estas presentaciones y, por supuesto, a nuestros expositores, a Fernando, Nicolás, que prepararon un material que es extremadamente interesante y que van a poder profundizar quienes participen en el programa que nos mencionó Paulina. A la organización, a todos, muchas gracias. Gracias, profesor. Nicolás, Fernando. No, agradecerles la participación. Creo que estamos, como decía yo, traté de ilustrarlo y se puede discutir mucho al respecto. En un punto de inflexión de no retorno, la minería va a cambiar y está cambiando. Lo estamos viendo y lo más importante, un poco de orgullo también desde esta región del mundo. Estamos incluso pudiendo dar ejemplos y enseñanza a la minería mundial, ¿ya? Y el tema del desafío de la transición energética mundial nos impone ese desafío. Y digo nos porque todavía me considero parte de la industria minera. Eso. Muchas gracias, Nicolás. Sí, también agradecer la participación y también la invitación a este webinar. Creo que hay muchas oportunidades realmente en la industria, hay harto que hacer y sobre todo esto cobra un valor adicional en nuestro contexto país, así que la invitación está abierta a que puedan profundizar en estos temas. Como les menciono, he trabajado en otras industrias también y realmente acá en minería se nota que hay un ámbito de aplicación gigantesco. Todos los procesos, desde operaciones, mantenimiento, seguridad, finanzas, etc. Así que es un buen mundo para comenzar a incursionar y desarrollarse en este ámbito de transformación digital.